gloria. Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesucristo, que la gracia, que la gloria de Dios, que el favor de Dios sea con todos ustedes, que Dios sea derramando ricas y abundantes bendiciones en esta noche de gran victoria, esta noche de gran bendición, porque tenemos un Dios maravilloso que nos bendice rica y abundantemente, un Dios poderoso, un Dios potente, un Dios maravilloso en el nombre de Cristo Jesús, que derrama ricas y abundantes bendiciones sobre nosotros, porque nuestro Padre nos ama. Tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos quiere cada día más ver bendecidos, bendecirnos cada día más, que su gloria cada día más resplandezca en nosotros. Tenemos un Padre maravilloso, un Dios bueno y generoso, bondadoso en nuestro Señor y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Soy el pastor Darío Forero, que desde Calarcá, Quindío, Colombia, les bendice a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Sean bienvenidos los hermanos y todas las personas que nos acompañan en esta preciosa enseñanza, desde las personas que nos acompañan desde Calarcá, desde el Quindío en general, de Risaralda, de Caldas, de todo el eje cafetero. También sabemos que reportan sintonía personas del Valle, de Cundinamarca, de Santander. Hablando de Santander, no Santander de Clichao, aunque también se conectan de allá, pero eso sería parte del Cauca. También de Santander, allá en Barrancabermeja, Bucaramanga. Bueno, qué bendición tan grande. También en el Tolima, en el Huila, también se manifiestan los hermanos en Ibagué. Qué bendición tan grande en el nombre de Cristo Jesús. Allá les decimos a todos los hermanos también en Neiva. Bueno, qué bendición tan poderosa poder contar con todos ustedes. Y claro, los hermanos también de la capital, de Bogotá, también se conectan. Y bueno, de muchos lugares de Colombia nos manifiestan esa sintonía, nos manifiestan que están siguiendo y bendecidos por estas enseñanzas, como las personas que también, bueno, obviamente los del Valle, como también muchas personas que fuera de Colombia, en el exterior, también se conectan. Bueno, es una gran bendición a todos los hermanos allá en Salvador, todos los hermanos en Ecuador, en Chile, bueno, de Haití también. En estos días una persona me contactaba en el chat interno desde Haití. Así que los bendecimos. Bueno, y muchas personas, hay personas también de Estados Unidos, hay personas de la India, hay personas también de esa parte de Asia. Bueno, en fin, de Asia, de Oceanía, de África. Bueno, hay de muchos lugares. De verdad uno se queda sorprendido cuántas personas el Señor ministra, cuántas personas el Señor enseña su gloriosa palabra en Centroamérica. Bueno, qué bendición tan grande, qué bendición tan maravillosa por ser un instrumento en las manos del Señor. De México, bueno, mejor dicho, qué bendición tan poderosa. Gracias, que Dios les sea bendiciendo a todos ustedes, que Dios sea derramando ricas y abundantes bendiciones de donde quieras que se conecte, donde quiera que reciba esta enseñanza. Le bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y gracias también a aquellos que que comparten en el chat y nos dejan saber de ustedes. Y es una gran bendición en el nombre del Señor Jesús. Qué bendición tan grande. También hacemos extensiva, antes de que se me olvide, este anuncio de que aquellas personas que deseen formar parte del WhatsApp que nosotros tenemos, ahí estamos subiendo información, oraciones, pedidos de oración, tenemos una cercanía con las personas, aún estamos haciendo discipulados. Hace poco acabé de terminar un discipulado, bueno, una clase de discipulado. Así que bueno, tenemos grandes bendiciones, consejerías y bueno, ministración, que Dios siga glorificando abundantemente. También claro, de Antioquia, también en Medellín, también bendecimos a los hermanos de Antioquia, es una gran bendición. Bien, así que saludamos aquí, pasamos a la hermana Angélica Arias, que dice buenas noches, Dios les bendiga, pastor. Bueno, igualmente mi hermana, usted de su casa, Dios les bendiga abundantemente, al hermano Luis, su esposo, y a su hijo, le bendecimos, y bueno, a toda su familia, mi hermana Angélica, y a todos los que ya en ese momento empiezan a conectarse, empiezan a comunicarse en el chat y a dejarnos esos comentarios, esos reportes, esos pedidos de oración y bueno, esas grandes bendiciones que tenemos para la gloria de Dios. Así que vamos a orar, vamos a la palabra de Dios, al tema precioso que venimos aprendiendo. Bueno, la hermana Ofelia Cardoso también dice amén, se hace presente, gloria a Dios. Los hermanos aquí activos en Calarcá empiezan a ser los primeros que se empiezan a manifestar en el chat. Qué bendición tan poderosa y tan maravillosa
maravillosa en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Bien, así que vamos a orar porque bueno, aquí en Calarcá ha estado estos días lluviosos, hoy ha llovido, de hecho está lloviendo en este momento. Es impresionante cómo la línea, el alto de la línea, que yo vivo un poco, que se alcanza a ver un poco el alto de la línea, realmente de aquí desde Calarcá se ve y vemos cómo está nublado. Y yo veía esta tarde como a las 6 antes de empezar el discipulado, que hace poco terminamos, cómo venían bajando las nubes. Yo dije, van a llegar casi hasta mi casa. Y el Señor me trae, le tomé hasta una foto, una imagen, y el Señor me traía esa bendición a memoria, que así tenemos que ser nosotros, que con el poder de Dios, y que eso es lo que Cristo vino a hacer, traer el cielo aquí a la tierra, traer el cielo. Y yo veía cómo la montaña ni se veía ya porque estaba totalmente las nubes, la neblina baja totalmente que cubrió y se acercaba porque yo vivo o así cerca en visión a ese panorama que el Señor nos ha regalado en el nombre de Cristo Jesús. Así que qué bendición tan grande, esa vista hermosa que el Señor nos ha regalado. Igual también un poquito de frío, pero bueno, gloria a Dios por eso en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, así que ya después de compartirles este momento a ustedes, vamos a orar para recibir la palabra del Señor e ir a esa enseñanza maravillosa y posteriormente a orar en el nombre de Cristo Jesús. Y espero que Dios se siga glorificando y espero que Dios siga obrando esos milagros poderosos, esos milagros maravillosos, que Dios siga respaldando esa gloriosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo, porque la gloria es de Él. Así que le doy gloria a Dios por todos los testimonios que me han comentado. De verdad que es una bendición extraordinaria y qué bueno que también ustedes se atrevan y lo comenten sus testimonios aquí en el chat también a los hermanos. Y es una gran bendición darle la gloria a Dios. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios soberano. Te damos a ti toda la gloria, Señor, porque tú eres el Dios que nos trae revelación. Revélanos, enséñanos, capacítanos, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu deseo maravilloso, bendito y hermoso, Dios del cielo, de conocer, de darnos este privilegio extraordinario de saber de ti, Señor. Necesitamos, lo queremos, Señor, porque por causa de no tener conocimiento de Dios, de tu palabra, Señor, de tu voluntad, nosotros, Señor, el enemigo fuimos objeto de engaño, fuimos objeto de que el enemigo se colocó sobre nosotros, Señor, Padre amado y glorioso, Rey del cielo. Pero ahora tú nos viniste a dar entendimiento para salir de ese engaño, para salir de esa ignorancia, Padre. Y te damos la gloria, mi Señor, y te damos la honra, poderoso Dios, y te damos la alabanza, Padre celestial. Gracias, divino y magnífico Rey, Señor. Solo tú eres bueno, grande y maravilloso, Dios. Gracias, precioso Rey del cielo. Gracias, poderoso Salvador. Te adoramos, Padre. Te bendecimos, Señor. Bendecimos tu santo nombre, poderoso y eterno Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Toda la gloria, Padre, sea para ti. La honra, la alabanza y la adoración. Derrama de tu gloria y tu poder cada día más, de tu unción, de tu presencia, Padre, en cada uno, en cada persona, mi Señor divino y hermoso Rey. Gracias, Dios soberano. Gracias, bendito Dios del cielo. Gracias, Señor, porque estamos en tus manos. Gracias porque estamos, Señor, oh Dios del cielo, delante tuyo, gracias a la sangre de Cristo que nos permite entrar, Señor, al trono de la gracia, porque por medio de esa sangre maravillosa que fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario para libertar, para limpiar nuestros pecados, para expiar nuestros pecados, Señor, para limpiar nuestra alma, para salvarnos de la ira de Dios, de la condenación y de la muerte del alma, Señor, oh Dios del cielo. Te damos la gloria a ti, papá, te damos la honra a ti, Dios soberano, Señor bendito del cielo, porque la paga el pecado y la muerte, pero el don, la dádiva de Dios, Señor, es vida eterna en Cristo Jesús. Señor, te damos la gloria a ti, Padre precioso, por bendecirnos, por glorificarte en nuestra vida, por obrar de esa manera tan maravillosa como tú lo estás haciendo, Padre. Gracias, Rey soberano. Acrecenta esa bendición en cada uno, acrecenta esa gloria tuya, Padre. Multiplica, Señor, las bendiciones a cada persona, Señor bendito del cielo. Multiplica esa membresía, añade los salvos, multiplica las bendiciones, multiplica la prosperidad, multiplica los milagros, Señor, oh Dios del cielo. Multiplica esa bendición en cada uno, Padre. Te lo pedimos, Señor. Tú eres un Dios que multiplica, tú eres un Dios que obras cosas extraordinarias, Padre. Tú eres el Dios soberano, solo está en ti el poder, en ti, Señor bendito Dios. Gracias, papá, gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día más. Dirígenos, guíanos, porque somos tus ovejas. Tú eres nuestro pastor, Señor bendito Dios del cielo. Tú eres nuestro
maestro, nosotros somos tus discípulos. Tú eres nuestro rey, nosotros somos tus siervos. Tú eres nuestro Dios, nosotros somos tu pueblo. Tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos, Señor. Bendito Dios del cielo, glorifícate, papá. Glorifícate, Dios del cielo, glorifícate, Dios de gloria. Obra, Padre soberano, Señor. Bendito Dios del cielo, quebranta toda tiniebla, rompe toda cadena de maldición, oposición demoníaca, satánica, obra demoníaca sea destruida, todo plan demoníaco sea deshecho. Padre, ayúdanos, Señor, pon en cada uno el querer como el hacer de tu santa voluntad, Señor, de buscar de ti, de anhelar más de ti, de querer más de ti, Señor, que ninguna distracción, frialdad, obra de tiniebla pueda apartarnos de ti, papá, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Oh, bendito Dios del cielo, bendito Dios de gloria, Padre, te lo pedimos, Señor, cada día más queremos de ti, cada día más queremos de tu gloria, Padre amado. Danos esa revelación a cada uno, rompe con todo tinieblas en nuestro entendimiento. Oh, bendito Dios del cielo, Espíritu Santo, guíanos en esta hora. Eres tú nuestro Maestro, nuestro Señor. Enséñanos, Señor, obra como tú quieras, Señor, que tu voluntad se haga. Revélanos tu voluntad, qué vas a hacer hoy, qué quieres hacer hoy. Oh, bendito del cielo, Padre amado, glorioso Salvador, bendito Padre de gloria, Señor. El Señor quiere libertarte, el Señor quiere bendecirte, el Señor quiere sanarte, el Señor quiere dar milagros en tu vida. Oh, santo, aleluya, gloria a Dios. El Señor quiere que tú le sigas, el Señor quiere que tú le obedezcas, que tú entiendas, que tú te rindas a los pies de Cristo para que andes en el camino de salvación, porque un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Oh, santo, porque Él quiere que vengan a un verdadero arrepentimiento. Oh, Señor bendito, Él quiere que nadie se pierda. Oh, santo, santo, santo. Él no quiere que ninguna persona vaya a morirse, a condenarse. Oh, bendito del cielo. Él no quiere derramar la ira de Dios sobre ninguna persona. Oh, Señor bendito, Dios de gloria, sino que el hombre con su pecado, con su inmundicia, con seguir a Satanás, con aliarse con el diablo, con rebelarse en contra de Dios, provocan la ira de Dios, provocan el enojo de Dios. Y eso es lo que Satanás hace con cada uno de nosotros, dice el Señor. Eso es lo que el enemigo hace con cada uno, con cada persona que se deja guiar, con cada persona que no se resiste, con cada persona que no enfrenta las tinieblas, con cada persona que no quiere dejar de pecar, con cada persona que no le quiere prestar atención a Dios. Eso es lo que hace el diablo, simplemente provocando que Dios se enoje en contra de esa persona, porque Satanás es acusador. Bendito Dios del cielo, glorifícate, Señor. Ayúdanos, Padre de gloria, ayúdanos, Dios soberano. En esta hora te lo pedimos, Rey del cielo y de la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, bendito Padre. Gracias, glorioso Salvador. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Te bendecimos, bendito Dios del cielo. Oh, santo, si tú quieres, mi hermano, mi hermana, el Señor ya está orando, el Señor está libertando, Él está ahí, Él está ahí, Él está ahí, Él está ahí con los brazos extendidos para ti, dice el Señor. Él está ahí para orar, Él está ahí. Oh, Señor bendito, porque es omnipresente. Hay la gloria, hay la honra, hay la alabanza, hay la adoración en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Rey del cielo y de la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Así que dámosle las gracias a Dios por su gloriosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y Apocalipsis capítulo 1 estamos viendo la visión de Juan, y mire que es tan rica en la palabra de Dios, tan maravillosa la palabra de Dios, que llevamos ya con hoy tenemos la octava transmisión sobre Apocalipsis capítulo 1 sobre la visión de Juan, y no hemos pasado los primeros 3 versículos. Qué tremenda bendición, qué tremenda bendición. De hecho, vamos en el versículo 1, ya culminamos el versículo 1, porque estamos viendo palabras claves y puntuales sobre de esta enseñanza, desglosando la palabra de Dios. Por eso es una bendición tan extraordinaria. Así que vamos a leer el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 1, donde dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Eso fue lo último que vimos, a su siervo Juan.
Y vamos a ver el versículo 2 que dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Vamos a ver el versículo 2. Y en el versículo 2 entonces dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Así que, ¿qué significa esto? La palabra de Dios, la verdad de Dios. Ha dado testimonio de la verdad de Dios. Y la verdad de Dios tiene que interpretarse con la interpretación divina. O sea, que la palabra que es inspirada por Dios, que la palabra es dada por Dios, necesita ser revelada por Él mismo. Dios mismo es el que da la correcta interpretación de su palabra. Es aquí donde a veces muchas personas se cometen ese error de querer enseñar o aprender o sacar enseñanzas de la Biblia por su propia sabiduría, por su propia inteligencia, por su propio coeficiente intelectual. Y entonces ahí donde se falla y se caen en errores, en enseñanzas incorrectas, se saca de contexto la palabra de Dios, se malinterpreta, porque es lo imperioso, es importante, es realmente fundamental, necesario y básico que la interpretación, que la revelación venga por parte del mismo Dios, del mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces, es una manera de entender la palabra de Dios a la manera de Dios. De lo contrario, nos perderemos la verdad bíblica. Si no tenemos la interpretación a la manera de Dios, nos vamos a perder de esta verdad bíblica. Entonces, por eso es muy importante que en este capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 2, entonces nos damos cuenta que es la palabra de Dios. Juan daba testimonio porque Juan vio que Jesucristo, por eso vamos a verlo, Jesucristo la interpretó correctamente y dio testimonio de vivir en la palabra de Dios. Pero primero demos la primera, esta gran bendición. Entonces, así que por eso es muy importante tener una relación directa entre la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Tiene una relación, está relacionado. La palabra de Dios, que es la verdad de Dios, y el testimonio de Jesucristo. Es muy importante entenderlo en el nombre de Cristo Jesús. Así que vamos a leer Éxodo capítulo 32, Éxodo capítulo 32, donde nos vamos a dar cuenta y vamos a ver de Éxodo que la palabra es palabra de Dios, no es cualquier libro. Y eso, ¿qué días hablábamos en la palabra del Señor? Un poco tocamos este tema en Tesoro Eterno, en nombre de Cristo Jesús, que la palabra es palabra del Señor, que la palabra es palabra del Dios Todopoderoso Eterno del cielo. Así que vamos simplemente a leerlo. Y Éxodo capítulo 32 dice así la palabra del Señor, porque es muy importante que tengamos bien claro en el nombre de Cristo Jesús. Éxodo 32, vamos aquí a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo, así que acompáñenme bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a leer el versículo 16 en el nombre del Señor Jesucristo, este acontecimiento maravilloso donde vemos que Dios le manda esto al pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto, manda realmente a Moisés, que Moisés hiciera unas tablas y ahí él iba a grabar la palabra de Dios. Y eso es lo que realmente representa esa palabra que viene de parte de Dios, y que Dios iba a hacer esta gran y poderosa bendición. Y hoy en día esa palabra de Dios la va a grabar obviamente en las tablas de nuestro corazón, pero que sea Dios mismo y que nos da esa preciosa entendimiento y revelación en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Entonces, miren lo que dice la Biblia, Éxodo capítulo 32, versículo 15, dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas. En ese momento no habían libros, entonces obviamente ni había papel como tal. Estamos hablando del tiempo de Moisés, no había esa condición tan desarrollada y elaborada como nosotros hoy en día. Entonces, dice testimonio, vamos a leer el 15, dice, volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, o sea, el testimonio, aquí lo vemos claramente, por eso Cristo, Dios manifestó ese testimonio, esa palabra de Dios viva en él. Dice, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios. Ojo con esto, ¿eran qué? Obra de Dios. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Entonces, mire qué tremenda bendición.
La palabra es ¿qué? ¿Es obra de quién? Es obra de Dios, así como los hombres que Dios usó. Son hombres que Dios usó, hombres de Dios, y que la palabra es palabra de Dios y que la interpretación, por lo cual, de quién debe venir de Dios mismo correctamente. Entonces, por eso es muy importante tener la interpretación de esta verdad, que es palabra de Dios, porque es de Dios, por lo cual es verdad, por lo cual es santa y poderosa y maravillosa, y por lo cual es una interpretación de parte de nuestro Dios y soberano Rey del cielo. En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo lo habla en Timoteo, y vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. En el capítulo 3 y vemos muy claramente que el apóstol Pablo le habla muy bien a Timoteo sobre esto importante en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Y le dice el versículo, porque está hablando sobre hombres engañadores, sobre personas que obviamente enseñan, tenían la Torá, tenían la palabra de Dios, pero obviamente la interpretaban a su manera y Satanás sabemos que está muy interesado y eso lo vemos desde el comienzo de la creación, cuando Dios creó al hombre. Al principio, quien engañó a Eva, lo engañó fue Satanás, malinterpretando la palabra de Dios, porque Satanás sabemos muy bien que no tiene el Espíritu Santo de Dios para nada. Entonces sabemos muy bien que por lo cual Satanás simplemente interpreta la Biblia a su manera, por eso la saca de contexto, la tergiversa, la malinterpreta de una manera tremenda. Aunque obviamente sabe muy bien que con su elocuencia y con su manera de engañar y mentir es tan suspicaz Satanás que hace que una mentira del diablo parezca una verdad. Así que entonces vemos esa condición que él engañó a Eva y vemos también cómo quiso engañar al Señor Jesucristo nombrándole la palabra también, pero sacándola de un contexto tan tremendo que solo Cristo, que el que vivió la palabra de Dios de verdad, que él dio testimonio de la palabra del Señor, como él la vivió de esa forma y la entendía y el Padre se la revelaba a él. ¿Quién se la reveló? A Jesucristo. Él mismo lo decía, la palabra que yo os hablo, yo no la hablo por mi propia cuenta. Mi Padre que me envió me ha dado que hablar, me ha dado entendimiento de la palabra de Dios. Él crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, ve muy bien que Jesucristo crecía en esa gran bendición. Y por eso Pablo aquí le habla a Timoteo y le dice, cuídese de esas personas, cuídese de esos engañadores, porque ellos no tienen buena interpretación de la palabra de Dios. Así que le dice a Timoteo en el versículo 14, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, en el nombre de Cristo Jesús. Y en esa segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice así, pero persiste tú, mire, encárgate tú de persistir en lo que has aprendido y te persuadiste, corroboraste que es verdad, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ahí está, sagradas escrituras. Esto no es cualquier libro. No es cualquier libro ni para tenerlo por ahí como un agüero, no es cualquier libro para tenerlo por ahí como cualquier forma o leerlo de cualquier manera o no prestarle interés o importancia. Esta es la verdad de Dios, esta es palabra de Dios, no es cualquier libro para tenerlo por ahí olvidado, vuelto una nada, como si nada, o tenerlo como un agüero que se llene de polvo abierto de par en par en el Salmo 91, en el Salmo 23, o teniéndolo por ahí guardando polvo por ahí y cada vez que de pronto va el culto se acuerda y por el medio lo desempolva y lo saca, si al caso, o lo tiene como si nada, o no lo valora, o mire, es tan tremendo que muchas personas, aún lastimosamente, que dicen cristianos, lastimosamente, que dicen cristianos y ni siquiera tienen una buena Biblia. Y ni siquiera se preocupan por comprarse una Biblia. Ni siquiera se preocupan por tener una Biblia bien buena, que es palabra de Dios, que es de nuestro Padre, que nos debe interesar, que es la verdad de Dios, que son los principios que tengo que yo empezar a aprender para ponerlos en práctica, porque es el reino de los cielos. Son principios en los cuales vamos a vivir para siempre. Son fundamentos. Por eso hay cristianos que no les interesa, aun siendo cristianos, no les interesa ser discipulados, no les interesa los principios, no les interesa aprender realmente correctamente del Señor, o que lo hacen simplemente como por, bueno, toca hacerlo como para tener la salvación y que para que Dios me dé milagros porque aprendimos una manera religiosa de vivir. No, así no es. Esa es una verdad de Dios. Por eso Apocalipsis está diciendo, la verdad de Dios es palabra de Dios.
No es cualquier cosa, es la verdad del Todopoderoso y Eterno del cielo, que a nosotros sus hijos, que a nosotros sus siervos, nos debe interesar de una manera tan importante, tan gloriosa, que es primordial para nosotros la palabra de Dios y el ponerla por obra y el practicarla y el obedecerla. Es una verdad poderosa. Jesucristo dio testimonio, por eso vamos a leer en la palabra y muy bien ustedes saben que Jesucristo decía muchas veces, para que se cumpla la palabra, para que se cumpla la palabra en mí, para que se cumpla la palabra que Dios dijo, para que se cumpla la profecía, para que se cumpla. Él vivió cumpliendo la palabra de Dios. Él dio testimonio de que vivía la palabra, de que la entendía y la revelaba para sí mismo y tuvo revelación de ella porque el mismo Dios se la va a entender. Entonces es muy importante que esta palabra, que esta verdad de Dios es fundamental. Así que mire lo que le decía, es muy importante y más hoy en día con tanto viento de doctrina. Muchos cristianos están siendo arrastrados por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque no están afirmados sobre la roca. ¿Qué está afirmado sobre la roca? Afirmados sobre la palabra. No están afirmados en la Biblia. Y por eso es tan tremendo y me daba mi tristeza y vergüenza delante del Señor cuando en esta pandemia, en esta enfermedad que el mundo está viviendo, nosotros no el mundo, que el mundo está pasando, que en esta crisis que el mundo está viviendo, nosotros no, el mundo, nosotros no, porque nuestro reino es el reino de los cielos. ¿A cuántos dicen amén en nombre de Cristo Jesús? Pero cuántas personas engañadas y cristianos que abriendo la Biblia así les salía un pelo para tomarse un té y con eso les curaba del COVID. Qué terrible, qué tremendo. ¿Cuántos cristianos hoy en día están por allá prestando oído por el comezón de oír y porque se creen muy sabios y muy entendidos y muy mega espirituales y están por ahí prestando oído a enseñanza que no les conviene y contaminándose con enseñanzas y doctrina de demonios, malinterpretando la palabra? ¿Cuántos estarán en esas? Que el Señor nos guarde, que el Señor obre, que el Señor se glorifique y de verdad que eso es algo que el Señor me impartía, nos compartía a mi esposa y a mí cuando antes de empezar esta cuarentena y antes de empezar todo esto del COVID, cuando apenas se empezó a dar un poquito de todas las cosas, antes de empezar a aislarnos y todo esto y dejar de congregarnos. Antes de eso el Señor nos habló y yo y el Señor con mi esposa le hablamos a la iglesia sobre esto, a los hermanos, a los servidores, que tengan mucho cuidado por el tiempo que vamos a empezar a vivir, que tengan mucho cuidado, que no se dejaran de afirmar, que el que no se afirmó va a empezar a tambalear y realmente así me encontré a muchos cristianos y me encuentro, no sé cuándo sale personas que qué pasó con esta persona, qué pasó con aquel, qué pasó con este otro. Y por eso, y yo le digo, y esto no es de solamente de nosotros, he escuchado muchos pastores en esta mismo también, es que cuando, mire, se están como que desviando, no sé de otros porque quién sabe en qué andan, de pronto los escucha que está uno por ahí, están como en otra cosa, están como en otro lugar, están como prestándole oído a otra cosa, otros como que quién sabe en qué andan porque ni repuntan, ni se manifiestan, ni sabe uno. Y no le ora solamente al Señor, Señor, guárdales, ayúdales, que no se aparten, que no se desvíen. Y aquellos que nunca se afirmaron realmente de verdad, Señor, tenga misericordia para que no sean arrastrados, porque las corrientes de este mundo, las corrientes actuales son fuertes, son fuertes. Los vientos están soplando con ímpetu, los vientos son fuertes, el engaño, el humanismo. Esta mañana, meditando en esto, Señor, yo le pido, Señor, ayúdame para aprender y enséñame a enseñarle a los hermanos las doctrinas que hoy en día se están viviendo, las doctrinas que hoy en día se están metiendo en la iglesia y se han metido en la iglesia como el humanismo, como el positivismo y cómo se confunden y se camuflan fácilmente con la fe el amor de Dios o con muchas cosas que nosotros tenemos que hacer. Realmente qué tremendo es eso, como personas cristianas realmente que uno dice, Señor,
Están pasando tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque nunca quisieron afirmarse de verdad en el Señor, en el camino con Dios. Y por eso es muy importante que nosotros nos aferremos a esta verdad. Es palabra de Dios, no es cualquier libro, no es cualquier enseñanza, no es cualquier cosa. Hay que prestarle total atención. Si hay alguien que le prestemos atención es a la palabra de Dios. No le prestemos atención a cosas que no nos convienen. Prestémosle atención al que realmente tenemos que prestarle atención, que es a Dios, al único que conoce la verdad, al único que es la verdad, el único que es la verdad total y absoluta, el único es a Dios. A Él tenemos que prestarle mucha atención, porque también por la palabra de Dios es que las personas van a ser juzgadas por la palabra de Dios. Por eso es algo muy importante, es algo fundamental. Por eso lo habla aquí en el segundo versículo del Apocalipsis. La verdad de Dios, la revelación de Dios mismo. Entonces vea lo que dice, volvamos a Timoteo, a esta segunda carta, y vea lo que dice, que has aprendido de la niñez. Versículo 15 dice, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Mire, te pueden hacer sabio. Solo la palabra de Dios te puede hacer para salvación por fe en Jesucristo, en Cristo Jesús. Versículo 16, vea lo que dice así, porque miren lo que dice aquí, toda la palabra, toda la escritura, esa santa palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar. Mire lo que hace la palabra, mire lo que tiene que ocurrir en nosotros, la palabra tiene que causar esto en nosotros, la palabra nos tiene que enseñar. La palabra nos tiene que redarguir. Eso es lo que hace la palabra, nos tiene que redarguir. La palabra también, ¿qué hace? Nos va a corregir. La palabra nos corrige y la palabra nos instruye en justicia. ¿Y qué hace? Con enseñar, con redarguir, con corregir y con instruir en justicia. ¿Qué está haciendo? Todo esto tiene que hacerlo en cada uno la palabra de Dios. Así no nos guste, la corrección por la palabra de Dios viene. Así no nos guste, nos reargulle. Y así no nos guste, nos enseña y nos instruye en justicia. Y haciendo todas estas cuatro funciones o estos cuatro aspectos maravillosos en la palabra de Dios, en nosotros, ¿qué va a hacer? Dice el versículo 17, ¿cuál es el resultado de que la palabra de Dios haga esto? Dice, a fin de que el hombre de Dios, aquí cuando habla el hombre está hablando de hombre y mujer, no de género humano, hombre de Dios, sea que perfecto. Mire qué tremendo. La verdad de Dios nos va a perfeccionar, por eso conoceré la verdad y la verdad nos hará libres. Qué bendición tan grande. Mire, el hombre de Dios sea perfecto enteramente, mire, preparado para toda buena obra. Así que por eso es algo muy importante y fundamental que en Apocalipsis nos hable de que la palabra de Dios, la verdad de Dios, es revelada y es testificada por Jesucristo nuestro Señor. Así que mire lo que dice también Pedro, porque Pedro también lo habla en el capítulo 2, versículo 1, segunda carta de Pedro, discúlpeme, aquí le enredo un poquitico. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. En el versículo 20, vamos a leerlo directamente el versículo 20, porque nos habla. Lo mismo que Pablo le hablaba a Timoteo, él le aconsejaba también que mire, que estemos atentos a la palabra de Dios, no prestemos atención, que si hay algo que tenemos que prestarle mucho más atención es a la palabra de Dios, porque es Dios mismo hablando, como lo vimos en Éxodo, Dios mismo hablando, Dios mismo la interpreta, Dios mismo la revela. Y dice así, versículo 20, entendiendo primero esto, mire, esto es lo que tenían que entender primero. ¿Qué se tenía que entender primero? Que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada. Así que mire qué bendición, sino que esos santos hombres de Dios, Dios les dio esa revelación a ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Así que qué bendición tan hermosa y tan extraordinaria que el Señor nos regala en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios es bueno, grande y para siempre es su gloriosa y maravillosa misericordia. Así que vamos a leerlo totalmente en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria de Dios. Mire lo que la palabra de Dios dice. Volvamos a leerlo porque es tan importante. Vamos a leerlo de más arriba mejor. Vamos a leerlo
Vamos a leer de más arriba para que podamos entender esto, donde Pedro aquí nos engancha con esa gran bendición del Antiguo Testamento que leímos. Dice el versículo 19, vamos a leerlo, bueno, mejor, versículo 18, perdón. Miren lo que dice el versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice, y nosotros oímos esta voz, mire, oímos esta voz enviada desde el cielo, esta voz enviada del cielo, cuando estamos con él en el Monte Santo. Tenemos también, mire, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha. Mire, estar atentos nos hace el bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque eso hace la palabra de Dios. Dice, hasta que el día esclarezca. Eso nos va llevando a la palabra de Dios. Por eso Pablo dijo a Timoteo que va siendo perfeccionado para que el hombre de Dios esté perfecto, sea perfeccionado en el nombre de Cristo Jesús. Dice, con una torcha hasta que el día esclarezca, se va viendo las tinieblas, dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Obviamente se empieza a resplandecer ese testimonio de la gloria Cristo Jesús en nosotros. Dice, entendiendo primero esto. Y eso es lo que primero se debe entender, tener bien claro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No, esto no es de voluntad humana. Eso no es porque un hombre quiere hacerlo o quiere revelar o mucho más quiere profetizar. Es que yo profetizo. Y hoy en día yo escucho tantas personas, yo declaro, yo profetizo. Y empiezan y metidos en ese cuento que piensan que porque ellos declaran y profetizan ya Dios está obligado a cumplirles esas cosas y entran en un positivismo y no interesándole cómo están viviendo, qué están viviendo y si están cumpliendo los principios del Señor y profetizan es cosas de la carne que ellos quieren. Yo profetizo que ese carro es mío. Yo profetizo que esa casa Dios me la da. Yo profetizo que eso. Oiga, pero venga acá. Aquí la Biblia dice que la profecía más segura es la palabra de Dios. Declare palabra. Jehová mi pastor, nada me faltará. Profetice eso. Yo soy obediente. Yo soy un siervo del Señor. Yo hago la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad así como en el cielo, haga aquí en la tierra. Señor, eso profetice la palabra de Dios. La palabra de Dios, no voluntad humana, no cosas privadas, no, ni que tampoco me venga a hablar el oído, que venga, hábleme del oído, profetíceme a mí, en particular esta profecía es para mí, a ver, dígame a mí. No, no es privado ni por voluntad del hombre, o sea que yo quiera hacerlo cuando yo quiera hacerlo, como muchos dicen, venga, yo les voy a profetizar y yo tengo la profecía, yo tengo la palabra para ustedes y le voy a... No, 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 mis hermanos, eso no es así. Vea lo que dice la Biblia en el nombre de Cristo Jesús, leámoslo para la gloria de Dios del cielo y de la tierra. Por eso es tan importante esta revelación maravillosa y preciosa en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso hoy en día caen en positivismo sin darse cuenta, caen en humanismos y caen en doctrinas tan tremendas que el Señor nos ayude para tener esa revelación y que nos ayude a enseñar esas doctrinas que han permeado la religiosidad. Esa es otra. La religiosidad en la iglesia cristiana es tremenda. Entonces, mira lo que vemos eso en nombre de Cristo Jesús. Vea lo que dice la palabra de Dios. Versículo 20, entendiendo esto primero, es que esto es lo primero que tiene que entender. Dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No, no, eso no se puede por el mismo hombre, porque yo digo, venga, no, es que yo lo voy a estudiar y voy a enseñar y voy a hablar esto. No, no, eso es de Dios, es de Dios, la interpretación es de Dios. Vea lo que dice aquí, porque nunca, mire, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, mire, nunca fue traída por voluntad humana. Por eso, obviamente, ¿cómo yo voy a empezar a decir estas cosas o interpretarla o a mi manera o de una manera privada? Yo mismo la estoy estudiando y yo voy a sacar esto porque es que yo sin Dios no se puede sin Dios. Si se saca a Dios del asunto no se puede. Mire, y hay personas que creen que porque estudiar hebreo, arameo, hasta arameo, hoy en día se están metiendo y no demoran en salir que tienen que estudiar arameo, porque he escuchado muchos cristianos, muchas personas, hay que estudiar griego, el hebreo, y ahí yo no sé qué, y ahí sí, mejor dicho, y empiezan a declarar y tienen que ser los teólogos, y yo no sé cómo, y ya como saben el versículo bíblico, entonces ya son los teólogos, y es que la revelación y la interpretación es esta, y porque tengo leyes de hermenéutica, de homilética, y mejor dicho, y esto y lo otro. ¿Y el Espíritu Santo dónde está para revelarle eso? Dejan a un lado el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué tremenda! Están dando testimonio que esa palabra de Dios produce esa perfección en ellos. Es muy importante nosotros entender
que tiene que producir eso en nosotros, en nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Que eso es por la misericordia y la gracia de Dios a quien Dios quiera revelarle esta bendición. Por eso, y con eso no quiero decir que no hay que estudiar, claro, estudiemos, gloria a Dios, preparémonos, pero nunca dejando al ser más importante, que es el dueño de la palabra, que es Dios. Yo lo tengo claro y le doy la gloria al Rey del Cielo por eso, porque el Señor nos lo ha revelado a nosotros. Y cuando he estudiado y cuando estudio teología y cuando estudio todas esas cosas, pues digo, hay que estudiarlo. Pero yo siempre tengo que eso, si al caso es el 1%, el estudio de eso. Porque el 99% es el Espíritu Santo de Dios. Y eso, que estoy siendo muy exagerado dándole el 1%. Diría que el 0,001. Porque el 99,999% es el Espíritu Santo de Dios. Así que por eso es extraordinario es esto, tenerlo bien claro en el nombre de Cristo Jesús. Leámoslo de nuevo. Entendiendo primero esto, versículo 20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, por eso del cielo, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué tremendo, qué bendición tan extraordinaria, qué bendición tan maravillosa, en el nombre del Señor Jesucristo. La gloria y la honra sea para nuestro Dios Todopoderoso y eterno Rey del cielo y de la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Jesucristo fue ese verbo hecho carne, la palabra de Dios, a través de la vida de Jesucristo. Y Juan capítulo 1 lo habla, versículo 1, en el principio el verbo era Dios. Perdón, vuelvo y leo. Juan 1, versículo 1, en el principio, miren, antes de todo, el comienzo, el original, el inicio, era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Qué tremendo. La palabra de Dios fue testificada a través de la vida de Jesucristo, del Mesías. Qué bendición tan grande, qué bendición tan poderosa. Es la palabra de Dios, es Dios, no es cualquier cosa, no es cualquier libro. Así que mire qué bendición. Y vamos a ver un ejemplo. Quiero leer Daniel capítulo 5 y leamos este ejemplo en el nombre de Cristo Jesús a manera de ilustración. Vamos, una ilustración de lo que es interpretar mal y lo que no tener interpretación y quién realmente tiene la interpretación y a quién Dios se la da. Y aquí nos deja ver claramente en este evento que ocurrió en el tiempo, en la época de Daniel. Así que vamos a Daniel capítulo 5, en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria del cielo y de la tierra, Daniel capítulo 5, y veamos lo que ocurre en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria del cielo y de la tierra, y después de leer Daniel capítulo 5, esta ilustración maravillosa, vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Así que regáleme su atención los últimos minutos en el nombre del Señor Jesucristo para culminar esta gloriosa enseñanza e ir a orar en el nombre de Cristo Jesús. Así que dice la Biblia, vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante, Daniel capítulo 5, versículo 1, y vamos a mirar desde el comienzo qué fue lo que pasó, qué fue lo que aconteció, hablando en el contexto de que la palabra es de Dios y la revelación, la interpretación es de Dios mismo. ¿Y a quién se la da Dios? Dios se la place dársela a hombres santos, inspirados por el Espíritu Santo del Señor. Así que vamos a leerlo. Dice así, Daniel 5, versículo 1, dice, el rey Balsasar, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebían vino. Balsasar obviamente era un rey impío que estaba haciendo las cosas equivocadas, sabe muy bien, no tenía conocimiento del Señor. Y vea lo que pasa, ojo con esto, no tenía conocimiento de Dios, no tenía nada de esas cosas, ninguno. Vea lo que acontece. Entonces, Belsasar, con el gusto del vino, o sea, ya estado ya un poco ebrio, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre, el hijo de Nabucodonosor,
padre que había traído del templo de Jerusalén, o sea, los utensilios de la casa de Dios que tenían para el oficio sacerdotal, los tomaron y estaban aquí en Babilonia, ¿no? Aquí están en Babilonia. Ojo con eso, porque Babilonia es la madre de las rameras, ¿no? La Babilonia es la madre, hermano, de donde salió toda la religiosidad, la idolatría. Por eso habla de la madre. De ahí salieron todas esas cosas. Por eso mire tan tremendo. ¿Y cómo vivían ellos? Pues ahora vamos a ver por la influencia de brujos, de hechiceros, de inmundicia tan tremenda, y salieron pues poco de ídolos, imágenes de Babilonia. Así que vemos aquí muy bien. Eso es otro punto que sería bueno después tratarlo, el origen de todas esas cosas y de idolatría y todas las cosas que la Biblia dice en Apocalipsis, que estamos leyendo el contexto del libro Apocalipsis, que habla sobre la gran ramera, la madre de las rameras. Entonces es tremendo. Si habla de la madre es porque allí se originó todo eso, que eran tremendos para hacerlo. Vean lo que dice. Entonces, ¿qué hicieron estas personas? Tomaron esos utensilios de la casa de Dios y lo llenaron de vino. Qué tremendo. Hoy en día también se cree que en esas copas que dicen ellos, que hacen esos rituales, toman vino. Qué tremendo, qué engaño. Por eso es tan lindo entender la palabra de Dios y que sea revelada por el Señor. Miren lo que dice la Biblia. Entonces, dice así, bebían vino ahí. ¿Y qué pasó? Entonces, él trajo los utensilios para bebiesen vino en ellos. Mire, leamos el versículo 2. Dice, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, mire, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres. Mire qué tremendo, sus mujeres y sus concubinas, tenían mujeres de mujeres. Entonces, mire qué tremendo es eso. ¿Y qué sigue diciendo? Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Jehová, mire, de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, o sea, con música, obviamente, ya sabemos que colocaba música amenar y de amenizar todas las cosas. Mire, y alabaron a los dioses de oro. Ah, sí, ¿ve? Tenían muchos dioses, muchas imágenes. Qué tremendo es eso. Mire, bebieron y alabaron a sus dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Qué tremendo eso. Tenían un sinnúmero de dioses, de imágenes, de ídolos, de vírgenes, bueno, de todo tenían, de todos los estilos, de todos los colores. Por eso es la gran madre de las rameras, la Babilonia. Entonces, mire qué tremendo. Y bebieron vino, pensaron que era un dios más, pensando que como un dios más, y hacían esas cosas y tomaban y hacían, mire lo que aconteció. Aunque este no es el tema, pero nos deja ver la palabra de Dios y no podemos pasarlo por alto, ¿no? Dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano, mire, de hombre, mano de hombre, vamos en Daniel 5:5, mano de hombre que escribía delante del candelero, ahí está el candelero, sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Mire, veía la mano que escribía. Ojo con eso en el contexto que estamos hablando, una mano que venía del cielo que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Qué tremendo, porque es que ante el Rey de Gloria toda rodilla tiene que doblar, toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, ante la presencia y el poder de Dios. Y la palabra de Dios no es cualquier cosa. Entonces este hombre, mire qué tremendo, todo ese hombre tan fuerte, ese hombre tan poderoso, porque era un rey que tenía doblegado a toda esa región, que tenía atemorizada a toda esa región, que era un tremendo. Y mire cómo ante la presencia, ante la palabra de Dios, cómo se doblegó de una forma tan tremenda. ¿Y qué pasó? Mire, y el rey gritó a alta voz que hiciesen venir. Vea lo que gritó el rey, desesperado, que hiciesen venir a quienes, a magos. Mire qué tremendo, cómo tenían ellos. Por eso tenían toda esa idolatría. Por eso la idolatría va de la mano de la brujería. Mire, que trajeran a magos de los caldeos, mire, adivinos, qué tremendo es eso, mire. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, mire,
porque esos para ellos son los sabios. Qué tremendo, mire, mire los maestros de ellos, mire la sabiduría del mundo, mire la sabiduría tan terrible. Vea qué tremendo es eso. Entonces vea lo que sigue diciendo, cualquiera que sea, cualquiera que lea, vea lo que dice acá. Entonces vea lo que le pide a ellos, vea lo que este rey le pide a estas personas. Ojo con esto, prestemos mucha atención a esto, mis hermanos, para que no haya una mala interpretación. Entonces vea lo que dice. Vea, el rey entonces gritó y le pidió ayuda a ellos, que le revelaran, que le dijeran qué es eso, que le interpretaran qué es eso. Vea lo que le dice. Y me muestre, mire, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, mire, que la lea y que le muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Mire qué tremendo. Por eso vemos hoy en día que esas personas que a veces piensan saber, ya usted sabe quién se viste así, ¿no? Bueno, sigamos adelante. Versículo 8, vea lo que dice. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer las escrituras. Mire, todos los sabios, o sea que no eran cualquier cosita los que estaban delante del rey, los científicos, los sabios, los magos, los brujos, todas esas personas, los científicos, todos, fueron traídos y no pudieron leer la escritura ni mostrarle al rey su interpretación. No pudieron. Entonces el rey Balsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. Mire qué tremendo. ¿Y qué pasó? Versículo 10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no se turbe tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora, ay, léalo, en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Ellos como en su ignorancia pensaban que era un dios más de los dioses santos. Cuando sabemos bien nosotros quién es Dios y qué es lo que y cuál espíritu es el que estaba en Daniel. Entonces, mire, los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, se halló luz e inteligencia y sabiduría, obviamente de parte de Dios, como sabiduría de los dioses. Mire qué tremendo, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, mire qué tremendo, astrólogos, caldeos y adivinos. Es que eran tremendos. Por eso Dios le dijo a Moisés, a Abraham, sal de tu tierra, de Ur de los caldeos, porque eran tremendos hechiceros, brujos y todas esas cosas. Y entonces vea lo que dice la palabra de Dios, versículo 12. Entonces dice, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu, obviamente, ¿quién es el Espíritu Santo? El que está sobre todo, es el Señor. Ciencia y sabiduría, entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Beltsasar, llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo a Daniel, o sea, el rey le dijo a Daniel, ¿eres tú, Daniel, de los hijos de la cautividad de Judá, o sea, del pueblo de Judá, que mi padre trajo de Judea? Mira lo que dice, yo he oído que en ti el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí los sabios y los astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme su interpretación del asunto. Yo pues he oído que de ti, que puedes dar interpretación y resolver dificultades, si ahora puedes leer estas escrituras y darme su interpretación, serán vestidos de púrpura, de collar de oro, llevará en tu cuello y serás tercero Señor en el reino. Entonces Daniel respondió, vea lo que Daniel le responde, mira la respuesta de Daniel, versículo 17. Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti. Qué tremendo, o sea, esos regalitos, no. Esos regalitos no son para mí, eso no. Dios, la gloria es de Dios y es para Dios y esas cosas no van conmigo. Entonces, mire qué tremendo. Entonces dice, y da tu recompensa a otros. Qué tremendo, da tu recompensa a otros. Yo no quiero esa inmundicia. Dice, leeré la escritura del rey y daré la interpretación. Dice, el Altísimo Dios, mire cómo Daniel aquí empieza a darles entendimiento. Eso no es cualquier Dios, es que usted no está entendiendo, este pobrecito. Dice, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Mire, es que es Dios, eso no es de cuestión humana. Dice, y por la grandeza
que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban, mire, qué tremendo, temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Vea qué tremendo. Por eso vemos que este muchacho, este hijo de este rey Nabucodonosor era terrible, era tremendo y hacía todo esto, pero ante Dios no hay valiente. Ante Dios, no, hasta el enemigo tiene que salir huyendo por 7 caminos. Le sobran caminos para salir huyendo delante de la presencia del Todopoderoso, eterno Rey del cielo y de la tierra. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Mira lo que sigue diciendo, versículo 20, présteme atención. Mas cuando su corazón se entenebreció, mire qué tremendo, se entenebreció, lleno de tinieblas, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue despuesto del trono, mire, de su reino y despojado de su gloria, lo que es el pecado y la condición pecaminosa, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Qué tremendo, mire la sabiduría. ¿Qué le quiso decir Daniel con todo esto? Mire, es que la sabiduría del hombre, esos brujos hechiceros, la sabiduría del hombre es realmente terrible ante la gloria de Dios. Dice, y con los asnos monteses su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado en el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo o el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, sobre el reino de los hombres tiene dominio Dios, que el hombre piensa que Dios no puede y Dios puede, y que pone sobre él al que le place, al que le place. Y dice así el versículo 22, y tú, hijo Belsasar, perdón, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, mire. Así que Daniel le reconviene a este hombre. Y dice el versículo 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, mire qué tremendo, e hiciste traer delante de ti los vasos de la casa. Mire que, quién lo estaba revelando, quién le estaba ya dando esa revelación. Daniel no estaba ahí. Daniel ni por las curvas estaba cerca de esas personas. Por eso lo mandaron a llamar por allá, porque Daniel no participaba de eso. Y eso lo sabemos muy bien del primer capítulo de Daniel, que Daniel se empezó desde cuando era un joven que lo trajeron a Babilonia. Él decidió apartarse de todo eso. O sea que Daniel, desde mucho antes, él no participaba de esas cosas. Daniel no sabía, pero ¿quién sí lo sabía? ¿Quién sí tenía revelación de eso? ¿Quién es omnipresente? Es Dios. Mire qué tremendo. Entonces va lo que sigue diciendo. Entonces, vea, mire, entonces, ¿quién le reveló la vida del rey? ¿Quién le reveló el corazón del rey? ¿Quién le reveló todas las cosas? Mire, qué tremendo. Y ahora se lo revela a él. Y Daniel le decía entonces, mire, trajo esos vasos de la casa de Dios y tú y tus grandes, tus grandes, ¿no? Tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos, mire. Además de esto, diste alabanza. Ah, sí, vio, qué tremendo. Alabanza. Alabanza, cantaban, danzaban y daban gloria a esos dioses de inmundicia e idolatría. Mire, alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro y de madera y de piedra, que ni ven, qué tremendo, así que eran imágenes, ni ven, ni oyen, ni saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida, qué tremendo, qué tremendo. Uy, eso es muy poderoso. Pasa que el tiempo no nos alcanza ahorita, pero esto es muy poderoso de glosar y profundizar mucho más en esto. Y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Mire, nunca honrar a Dios. Uy, es delicado. Entonces, de su presencia fue enviada la mano de trazo en esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mire, la palabra de quién era? De Dios. De Dios. Dios fue el que la envió y la escribió. ¿Y quién le da la interpretación? Dios mismo. ¿A quién se la da? A su Hijo o a su Santo. Entonces dice, esta es la interpretación del asunto. Por eso vimos en Apocalipsis capítulo 1 que la revelación que Dios dio ¿a quién? A su siervo Daniel para que la interpretara, y vemos que esa revelación, esa palabra de Dios, que por medio de Jesucristo ya lo hemos visto en el nombre de Cristo Jesús, o lo estamos viendo, que estamos en el capítulo 2, en el versículo 2 del capítulo 1 de Apocalipsis. Esta es la interpretación del asunto. Mene dice, contó Dios tu trono y ha puesto fin. Tekel significa pasado has sido en alabanza y fuiste hallado falto. Mire qué tremendo. O sea que
No alabó a Dios, faltó entonces en alabanza. Pérez, tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. Por eso después vino la invasión de los medos y de los persas sobre Babilonia. Entonces mandó Balsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello collar de oro. Reclamó que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto, mire qué tremendo, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. O sea, Darío, el rey de los medos, empezó a reinar sobre ellos. Esa misma noche fue muerto. Qué tremendo. Esa misma noche Dios lo que dijo lo cortó. Pero ¿a quién se lo dio la interpretación? Que es el contexto que estamos viendo. A Daniel. Bien, así como el tiempo ya se me ha pasado un poco, pero bueno, sabemos que tampoco estamos estrictamente sujetos al tiempo porque tenemos la libertad, gracias al Señor, de poder hacerlo, pero para no hacerlo extensivo a los hermanos y a las personas que tienen de pronto que madrugar mañana a trabajar y de pronto están cansados y muchas otras cosas, entonces por eso no lo hacemos muy extensivo en el nombre de Cristo Jesús y para que sea, bueno, mucho más agradable para ustedes estas enseñanzas. Así que vamos a orar, vamos a darle gloria a Dios, vamos a darle gloria al Todopoderoso y Eterno del cielo, a todos los hermanos. Bueno, saludamos también aquí el hermano Marlon Calderón, que también aquí ha mandado varios mensajes. Amén, gloria a Dios y el dedito arriba. Bueno, qué bendición, mi hermano Marlon. Dios le bendiga a usted y a su familia en el nombre de Cristo Jesús. Qué bendición tan grande. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gloria a Dios, vamos a darle gloria al Todopoderoso y Eterno del cielo, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor. Ayúdanos, Padre, a andar cada día más en esa libertad con que Cristo nos vino a ser libre, a ese entendimiento, Señor, revelación de tu palabra, de esa poderosa palabra que es verdad, una verdad total y absoluta y es palabra de Dios, Señor. Bendito del cielo, que no es de interpretación humana, es de revelación de parte del Señor, del Dios bendito y hermoso, Rey del cielo y de la tierra. Señor, por eso hay muchas personas que manipulan la palabra y que con ella misma manipulan a otros, y aquellos que no conocen la palabra de Dios la malinterpretan y los manipulan y lo hacen tremendo. Por eso es muy importante tener ese conocimiento de la verdadera palabra de Dios. ¿Cuántas personas por los falsos profetas, por no entender la palabra, son engañados? ¿Cuántas personas son desviados del camino del Señor? ¿Cuántas personas son manipuladas o sometidas por terror, por temor, por la palabra de Dios? Por eso es tan tremendo. Por eso hay que conocer esa preciosa bendición de la palabra de Dios revelada por Dios para no ser manipulado, ni engañado, ni estafado, ni nada de esas cosas. Que Dios nos las vaya dando cada día más entendimiento. Y no quiero decir con esto que es que el pastor Darío es el que tiene interpretación de la... No, no, no. Dios nos la da para su gloria y para su honra, y que nos falta mucho, sí, que nos falta profundizar mucho más, sí, que nos falta aprender mucho más, sí, en nombre de Cristo Jesús. Pero aquí vamos en el camino para la gloria de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, y que se nos siga glorificando, dándonos a nosotros esa gran y preciosa bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Y a medida que nosotros vamos siendo más santificados, Dios se va glorificando cada día más en nosotros en el nombre de Cristo Jesús, y nos va dando más revelación y más entendimiento de su palabra. Por eso es tan importante seguir esta preciosa y maravillosa santificación en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, soberano Dios, te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza a ti, bendito Rey del cielo. A ti sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza y la adoración, bendito Dios. Gracias, papá, por tu bendición. Gracias por tu palabra, Padre soberano. Gracias por tu gloriosa palabra, Rey del cielo y de la tierra. En el nombre del Señor Jesucristo, sigue glorificándote, quebrantando, quemando, consumiendo, mi Señor, todo lo que no es tuyo, Padre soberano. Bendito Rey del cielo. Glorifícate, Padre, glorifícate, soberano Dios. Rompe con toda cadena de maldición, de tinieblas, de opresión, horas demoníacas, satánicas, tienen que caer, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Sigue glorificándote, sigue quemando, sigue consumiendo, sigue despedazando, desarraigando toda tiniebla, Padre. Todo entendimiento que ha sido entenebrecido tiene que caer en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Salvador. Te adoramos y te bendecimos, glorioso Rey del cielo y de la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo. A ti sea toda la gloria, mi Rey. A ti sea toda la honra, mi Señor. A ti sea la alabanza, Padre celestial y bendito Dios, en nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, poderoso Salvador y Padre de la gloria. Bendito es tu nombre, Señor. Te adoramos y te bendecimos, amado Padre, en el nombre potente y glorioso del Señor Jesucristo. Bendito eres tú, Señor. Glorioso Salvador. Bendito Dios del cielo. Bendito Padre de la gloria. Derrama tu bendición, derrama de tu gloria, derrama de tu gracia, derrama de tu poder
en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Dios les guarde, Dios les bendiga a todos ustedes. Que la paz del Señor, que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Que Dios sea derramando ricas y abundantes bendiciones y que los sorprenda cada día más en el nombre de Cristo Jesús. Que milagros extraordinarios fluyan en su vida en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les guarde, Dios les bendiga. Estuvo con ustedes el pastor Dario Fredo de Caracas, Quindío, que para la gracia, gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo y por misericordia y gracia de su santo nombre estamos aquí para la gloria de Dios, siendo ministros del Evangelio, junto con mi esposa, la pastora Mónica Cano, que les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y les amamos en el amor de Cristo. Bendiciones del Todopoderoso y Eterno Rey del cielo en el nombre de Cristo Jesús. Feliz noches y que Dios se glorifique en sus sueños en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones.